El teléfono sonó a las 3:14 de la tarde. Era un número de seguridad del estado de Florida. Su hijo de 6 años estaba solo. Lloraba aterrorizado junto a una enorme montaña rusa de metal. Y su propia familia lo había abandonado a propósito. Yo estaba en mi oficina de Austin, Texas. Las paredes de cristal me separaban del ruido constante del departamento de logística. Mi trabajo consiste en controlar cadenas de suministro a nivel internacional. Manejo crisis, coordino envíos de millones de dólares y tomo decisiones bajo presión extrema. Pero esa mañana yo no era una gerente exitosa. Era una niña asustada, atrapada en el cuerpo de una mujer de 31 años. Llevaba toda la mañana sintiendo un nudo frío y pesado en el estómago. Ese nudo que solo aparece cuando sabes que has cometido un error terrible y ya es demasiado tarde para detenerlo. Había dejado que mi hijo Mateo se fuera de vacaciones a Orlando. Lo había enviado a ese inmenso complejo de parques temáticos con mi madre Beatriz. También iban mi padre Héctor, mi hermana Camila y mis 2 sobrinos. En mi familia, decir que no a la matriarca es un pecado imperdonable. Es una traición absoluta a la sangre. Crecí bajo la sombra asfixiante del familismo tóxico. Esa regla no escrita de los hogares hispanos donde la familia lo es todo, incluso cuando te destruye por dentro, donde el concepto de respeto significa obediencia ciega y silencio absoluto, donde la disciplina es solo una excusa elegante para la crueldad emocional. Durante toda mi vida, me enseñaron que los padres son sagrados, que cualquier abuso debe ser perdonado porque, al final del día, son tu sangre. Mateo tiene 6 años y es el centro de mi universo. Es un niño dulce, callado, observador y profundamente empático. No tiene la confianza ruidosa, caótica y agresiva de los hijos de mi hermana Camila. A mi madre siempre le molestó profundamente esa sensibilidad. Desde que Mateo aprendió a hablar, Beatriz decía que el niño era demasiado blando, que yo lo estaba criando para ser un hombre débil en un mundo duro, que le faltaba carácter y que la culpa era mía por consentirlo. Durante semanas, me presionaron sin piedad para que lo dejara ir a ese viaje. Me acorralaron en las cenas familiares de los domingos. Me dijeron que le haría bien estar con sus primos, que necesitaba aprender a convivir. Me repitieron que yo trabajaba demasiado y que necesitaba un descanso urgente. Pero yo sabía que la verdadera razón era el control. Beatriz necesitaba demostrar que ella mandaba sobre mi hijo, igual que mandaba sobre mí. Y yo, después de 3 décadas de manipulación psicológica, cedí. Toda esa mañana, el chat familiar en mi teléfono había sido un campo minado. El aparato vibraba sobre mi escritorio de madera cada 10 minutos. Eran mensajes pasivo-agresivos de mi hermana Camila. Ella escribía que Mateo caminaba muy lento y retrasaba al grupo, que el niño no quería subirse a los juegos oscuros porque le daban miedo los ruidos fuertes, que estaba arruinando las vacaciones perfectas de sus propios hijos. Mi madre respondía a esos mensajes con emojis de ojos en blanco. Escribía en el chat que a ese niño le faltaba mano dura, que ella se iba a encargar de enseñarle a ser un hombre de verdad antes de que terminara el viaje. Yo leía esos mensajes en la pantalla y sentía que me faltaba el aire en la oficina. Quería responder, quería exigirles que lo trataran con dignidad, quería tomar el primer vuelo y traerlo de regreso a casa. Pero el miedo paralizante de mi infancia me mantenía en silencio, mirando la pantalla como una cobarde. Ese fue mi último acto de cobardía. A las 3:14, la pantalla se iluminó con un número desconocido. El identificador de llamadas mostraba el código de área 407. Orlando. Contesté al segundo tono, sintiendo que la sangre abandonaba mi rostro. Una voz masculina, firme pero cautelosa, habló en inglés. Señora Valeria, la llamo de la oficina de seguridad principal del parque. El mundo entero se detuvo en ese instante. El zumbido del aire acondicionado de mi oficina desapareció por completo. El hombre me dijo que tenían a mi hijo bajo su custodia. Me explicó que un empleado de limpieza lo había encontrado vagando solo cerca de la entrada de una atracción mecánica. Estaba deshidratado, temblando incontrolablemente y no paraba de llorar. Llevaba más de 45 minutos completamente solo entre una multitud de miles de extraños. Exigí hablar con él inmediatamente. Mi voz no sonaba como la mía, no era la voz de la gerente de logística, ni la de la hija sumisa. Sonaba como la voz de un animal acorralado y dispuesto a matar. El guardia guardó silencio un segundo, y luego le pasó el teléfono a Mateo. Escuché su respiración entrecortada, el sonido del pánico puro en su pequeña garganta. «Mamá», susurró mi hijo.
Esa sola palabra me rompió el alma en 1000 pedazos y la volvió a armar con acero. Mamá, me dejaron. Me dijeron que me quedara sentado en una banca porque yo era un estorbo para los demás. Me dijeron que no me moviera, y cuando volteé ya no estaban por ninguna parte. Una furia fría, oscura y absoluta reemplazó la sangre en mis venas. 31 años de sumisión, de culpa cultural y de gaslighting se evaporaron en un solo segundo. Le prometí a Mateo que iba en camino, que nadie iba a lastimarlo. Le dije al guardia que retomara la llamada. Le ordené que no le entregara el niño a nadie, bajo ninguna circunstancia. A absolutamente nadie, ni siquiera si presentaban identificación. El guardia me explicó que, por protocolo del parque, si los abuelos aparecían, tendrían que entregarlo. Le dije que no. Le dije que iba a llamar al 911 en este mismo instante, que iba a reportar un abandono infantil intencional y negligencia criminal. El guardia guardó silencio por un momento, procesando la gravedad de la situación. Luego asintió, aunque yo no pudiera verlo, y me dijo que la policía del condado ya estaba en camino hacia la oficina. Colgué la llamada con seguridad y marqué el número de mi madre. Beatriz contestó al cuarto tono. Se escuchaba música de fondo a través del auricular. Era música tropical, risas de turistas y el sonido inconfundible del agua salpicando. Estaban en la piscina del hotel del resort. «Hola, Valeria», dijo mi madre con esa voz dulce y venenosa que usa cuando sabe que ha hecho daño y disfruta el poder. «¿Dónde está mi hijo?», le pregunté. Mi voz era un susurro de hielo, desprovisto de cualquier emoción humana. Mi madre soltó una carcajada ligera, una risa que me revolvió el estómago. «Ay, por favor, Valeria, no seas dramática y no me hables con ese tono. Lo dejamos un ratito en el parque para que aprenda a ser independiente. Tu padre y Camila están completamente de acuerdo conmigo. Ese niño necesita una lección de vida urgente. No puede ser que nos arruine las vacaciones a todos porque le da miedo una simple montaña rusa. En un par de horas mandamos a tu padre a buscarlo al punto de encuentro. Seguro que ya se le quitó la maña y aprendió a comportarse». Escuché el hielo chocar contra el cristal de su bebida. Estaba tomando un cóctel bajo el sol de Florida mientras mi hijo de 6 años pensaba que lo habían abandonado para siempre. Mi padre, Héctor, el gran cobarde de la familia, estaba ahí con ella. Seguramente estaba sentado en una silla de playa, asintiendo en silencio, creyendo como siempre que su neutralidad lo hacía inocente de los crímenes de su esposa. No le grité a mi madre, no le rogué que fuera a buscarlo. No intenté razonar con un monstruo. Solo le dije una frase antes de colgar el teléfono. «Acabo de llamar a la policía». Salí de la oficina corriendo, dejando los documentos esparcidos por el escritorio. No me despedí de mi equipo ni de mi jefe. No apagué la computadora. Mientras corría hacia el estacionamiento subterráneo, saqué mi teléfono y compré el primer vuelo directo de Austin a Orlando. Salía en exactamente 1 hora y media. El trayecto al aeropuerto fue un borrón de luces, asfalto y pura adrenalina. Llamé a mi amiga Daniela desde el auto, usando el sistema de manos libres. Daniela es la única persona en mi vida que siempre vio a mi familia tal como es. La única que nunca compró la imagen impecable de la familia hispana perfecta y devota. Le conté lo que había pasado, con la voz temblando de rabia. La escuché maldecir al otro lado de la línea con una furia que igualaba la mía. Ella me dijo que respirara, que mantuviera la mente fría. Me ordenó que no borrara nada del teléfono, que guardara cada mensaje, cada prueba, cada amenaza velada. Pasé por el control de seguridad del aeropuerto de Austin como un fantasma. Mis manos temblaban al entregar mi identificación, pero mi mente estaba más clara que nunca. Me senté en la sala de espera, ignorando el ruido de los pasajeros a mi alrededor. Abrí el chat familiar en mi teléfono. Ahí estaba toda la evidencia de su podredumbre. Años de abuso psicológico disfrazado de tradición cultural. Años de crueldad justificada por el supuesto respeto a los mayores. Tomé capturas de pantalla de absolutamente todo. De los mensajes de Camila quejándose de la lentitud de Mateo, de las amenazas escritas de mi madre de dejarlo solo para que se hiciera hombre, de la complicidad silenciosa de mi padre, que leía los mensajes y nunca intervenía. Guardé las imágenes en 3 carpetas diferentes en mi teléfono. Las envié a mi correo electrónico personal. Las envié al correo de Daniela para tener un respaldo externo. Estaba construyendo un muro de ladrillos legales y evidencia irrefutable alrededor de mi hijo. El vuelo duró 2 horas y media. Fueron las 2 horas y media más largas y agónicas de mi existencia.
Miraba por la pequeña ventana del avión y veía las nubes blancas sobre el Golfo de México. Pero en mi cabeza solo veía la cara de mi hijo llorando, buscando una cara familiar entre la multitud. Durante toda mi vida, había traducido la maldad de mi familia como simples defectos de carácter. Decía que mi madre era estricta porque tuvo una vida difícil, que mi hermana era competitiva porque era la menor, que mi padre era pacífico y odiaba el conflicto. Mentiras. Eran mentiras piadosas que me contaba a mí misma para poder sobrevivir en esa casa sin volverme loca. La verdad era mucho más oscura y simple. Mi madre era una narcisista despiadada que se alimentaba del dolor ajeno. Mi hermana era su cómplice sádica, feliz de destruir a otros para mantener su estatus de hija dorada. Y mi padre era un facilitador patético que prefería sacrificar la salud mental de su nieto antes que enfrentar la ira de su esposa. Eran personas fundamentalmente peligrosas. Y yo, cegada por la culpa cultural, les había entregado lo que más amaba en este mundo. Aterricé en Orlando a las 7 de la tarde. El calor húmedo y pesado de Florida me golpeó en la cara al salir de la terminal del aeropuerto. El aire olía a combustible de avión y a lluvia inminente. Tomé un taxi en la acera y le ofrecí al conductor $100 extra en efectivo si ignoraba los límites de velocidad. El hombre me miró por el espejo retrovisor, vio la expresión de mis ojos y pisó el acelerador sin decir una palabra. El trayecto hasta el inmenso complejo del parque temático fue una tortura psicológica. Pasamos por hoteles de colores brillantes, palmeras perfectamente podadas y familias de turistas sonrientes. Todo ese ambiente de felicidad prefabricada parecía una burla grotesca a mi sufrimiento. Llegué a la oficina de seguridad principal del parque. Era un edificio gris, discreto y sin ventanas, escondido estratégicamente detrás de las tiendas de recuerdos. Empujé la pesada puerta de cristal con tanta fuerza que casi la rompo contra el marco de metal. La sala de espera estaba iluminada con luces blancas, frías y estériles. Y ahí estaba él. Mateo estaba sentado en una silla de oficina que era demasiado grande para su pequeño cuerpo. Tenía una manta térmica de emergencia sobre los hombros. Sostenía un vaso de agua de plástico con las dos manos, mirando al vacío. Sus ojos estaban rojos, hinchados y rodeados de ojeras oscuras. Cuando escuchó la puerta y me vio, dejó caer el vaso al instante. El agua se derramó por el suelo de linóleo salpicando mis zapatos. Corrió hacia mí con un grito ahogado y se aferró a mis piernas con una fuerza desesperada. Me tiré al suelo de rodillas, sin importarme nada más en el mundo, y lo abracé. Olía a sudor frío, a lágrimas secas y a miedo puro. Le besé la frente, el cabello enredado, las mejillas saladas. Le susurré al oído que ya estaba ahí, que nadie, absolutamente nadie, volvería a lastimarlo nunca más, que su mamá había cruzado el país entero por él y que la pesadilla había terminado. Un oficial de policía del condado estaba de pie junto al escritorio del guardia de seguridad. Era un hombre alto, de unos 50 años, con uniforme oscuro y una expresión severa. Se acercó a nosotros con pasos lentos y me pidió mi identificación. Se la entregué con las manos aún temblando por la adrenalina, pero sin soltar a mi hijo ni por un segundo. El oficial revisó mi licencia de conducir y me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. Me dijo que estaban a punto de transferir a Mateo a los servicios de protección infantil del Estado, que el abandono había sido clasificado como intencional y malicioso. El oficial me explicó que habían revisado las cámaras de seguridad del parque. Las grabaciones mostraban claramente a mi madre señalando una banca aislada. Mostraban a Mateo sentándose, confiando en las instrucciones de su abuela. Y luego, las cámaras mostraban a los 3 adultos y a los 2 primos dándose la vuelta. Caminaron en dirección contraria, perdiéndose entre la multitud. No miraron atrás ni una sola vez. No hubo vacilación, no hubo error. Fue una ejecución calculada de crueldad. De repente, la puerta de la oficina de seguridad se abrió de golpe. Entró Beatriz. Llevaba un vestido floral de diseñador, el cabello perfectamente arreglado y gafas de sol descansando sobre su cabeza. Caminaba con esa arrogancia natural de quien cree que el mundo entero le debe pleitesía. Detrás de ella venía Héctor, encorvado, sudando y frotándose las manos con nerviosismo, y al final entró Camila, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio absoluto en el rostro. Habían venido a la oficina de seguridad como quien viene a recoger un objeto perdido. Así es como veían a mi hijo, como una maleta molesta que dejaron en la estación y ahora tenían que recuperar por obligación.
Mi madre vio al oficial de policía y su postura cambió instantáneamente. Intentó usar su encanto manipulador, esa máscara social que había perfeccionado durante décadas. Esa sonrisa falsa y cálida que engañaba a los vecinos, a los maestros y a los sacerdotes de nuestra parroquia en Texas. «¡Ay, oficial, qué exageración tan grande!», dijo Beatriz, acercándose al escritorio con confianza. «Todo esto ha sido un terrible malentendido familiar. Nos perdimos entre la multitud, ya sabe cómo son estos parques en temporada alta. Un segundo de distracción y los niños desaparecen como por arte de magia. Ven aquí, Mateo, vamos al hotel que tus primos te están esperando para cenar». Mateo escondió su rostro en mi cuello y empezó a temblar violentamente, aferrándose a mi camisa. Yo me puse de pie lentamente. Me coloqué físicamente entre mi hijo y la mujer que me dio la vida. «No te atrevas a mirarlo», le dije. Mi voz resonó en la pequeña habitación estéril. No era un grito histérico. Era una orden absoluta, fría y cortante como el cristal roto. Beatriz se detuvo en seco y me miró con furia. Esa mirada oscura y penetrante que durante 30 años me había hecho bajar la cabeza y pedir perdón. «Valeria, no me faltes al respeto frente a esta gente», siseó entre dientes, manteniendo la sonrisa falsa para el policía. «Soy tu madre y me debes respeto. Estás haciendo un escándalo por una tontería». El oficial de policía dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente. «Señora, tenemos las grabaciones de seguridad de alta definición», dijo el oficial con voz de piedra. «Usted no lo perdió de vista por accidente. Usted lo dejó ahí a propósito y se marchó». Camila intervino desde atrás, levantando la voz con esa indignación fingida que siempre usaba para defender a mi madre. «Oiga, usted no entiende nuestra cultura hispana», dijo Camila señalando al oficial. «En nuestra familia somos estrictos con la disciplina». El niño estaba haciendo un berrinche insoportable y necesitaba calmarse solo. No es un crimen educar a un niño malcriado. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Abrí la carpeta segura donde había guardado las capturas de pantalla. Se lo entregué directamente al oficial de policía. Le dije que leyera los mensajes traducidos. Que leyera cómo planeaban dejarlo solo para darle una lección de hombría. Que leyera cómo se burlaban de su miedo a la oscuridad y a los ruidos. Que leyera cómo mi madre admitió por teléfono que estaban bebiendo en la piscina del hotel mientras mi hijo estaba perdido y aterrorizado. El oficial tomó el teléfono y leyó los mensajes en silencio. Su mandíbula se tensó visiblemente. Los músculos de su cuello se marcaron bajo el cuello del uniforme. Levantó la vista y miró a mi madre con un asco profundo y absoluto. «Esto no es educación, señora», dijo el oficial, devolviéndome el teléfono. «Esto es negligencia infantil grave y abandono temerario de un menor. Podría arrestarlos a los 3 en este mismo instante y llamar a los servicios sociales para que se lleven a los otros 2 niños que están en su hotel». El pánico estalló en la habitación como una bomba. La fachada impecable de la familia perfecta se derrumbó en un solo segundo. Beatriz perdió todo el color de la cara, su arrogancia reemplazada por un terror genuino. Camila empezó a retroceder hacia la puerta, señalando a mi madre con el dedo tembloroso. «Yo no tuve nada que ver con esto», gritó Camila, con la voz aguda por el pánico. «Fue idea de ella. Yo le dije que no lo hiciéramos, pero ella me obligó a seguir caminando». Era una mentira descarada. Camila había sido la primera en quejarse de Mateo en el chat. Pero frente a la amenaza real de la cárcel y de perder a sus propios hijos, la sagrada lealtad familiar desapareció en el aire. Se apuñalaron por la espalda sin dudarlo ni un instante. Mi madre miró a Camila con odio puro, los ojos inyectados en sangre. «Eres una malagradecida y una mentirosa», le gritó Beatriz, perdiendo toda la compostura. «Héctor, diles la verdad. Diles que fue un accidente. Diles que tú te distrajiste y perdiste al niño. Mi padre, el hombre que nunca había levantado la voz en su vida. El hombre que siempre se escondía detrás del periódico cuando mi madre me castigaba de niña. Finalmente habló, pero no habló para defender a su nieto, ni para asumir la responsabilidad. Habló para salvar su propio pellejo. Yo estaba en el baño, tartamudeó Héctor, sudando frío y mirando al suelo. Yo no sabía que lo habían dejado en la banca. Yo pensé que el niño venía caminando con ustedes. Era otra mentira patética y cobarde. Las cámaras de seguridad lo habían grabado caminando hombro con hombro junto a ellas, mirando directamente a Mateo antes de darle la espalda. Los miré à l'autre, viéndolos pelear, gritar y traicionarse como ratas acorraladas en un barco que se hunde, echándose la culpa unos a otros frente a un policía desconocido.
llorando lágrimas de cobardía y terror a las consecuencias. Esa era la gran familia hispana que exigía respeto absoluto y devoción ciega. Esa era la matriarca intocable y todopoderosa. Eran patéticos. Eran seres humanos pequeños, crueles y completamente vacíos por dentro. El oficial se volvió hacia mí y me preguntó si quería presentar cargos penales formales contra ellos. Miré a mi madre. Ella me devolvió la mirada con ojos suplicantes, llenos de lágrimas de cocodrilo. «Valeria, por favor», susurró Beatriz juntando las manos. «Somos tu familia. Somos tu sangre. No puedes hacernos esto. Destruirías mi vida. Dios te va a castigar si mandas a tu propia madre a la cárcel». La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Esa mirada fue el final definitivo de mi infancia. Fue el final de mi culpa, de mi miedo y de mis cadenas. «Ustedes ya no son mi familia», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Me giré hacia el oficial. Le dije que no presentaría cargos penales con una sola condición. Si firmaban una orden de restricción y un cese y desista en ese mismo momento, frente a testigos, si aceptaban legalmente no volver a acercarse a mi hijo, a mi casa o a mi lugar de trabajo jamás, si se negaban a firmar, iríamos a juicio. Y yo me encargaría personalmente de que todos los periódicos locales de Austin, todos sus amigos del club y todos los miembros de su iglesia leyeran cada mensaje y vieran el video de su arresto. Para Beatriz, la idea de la cárcel era aterradora. Pero la humillación pública, la destrucción total de su imagen social de madre abnegada, eso era un destino mucho peor que la muerte. Firmaron. Los tres firmaron los documentos preliminares redactados por el oficial con las manos temblorosas. El silencio en la habitación era sepulcral, solo interrumpido por el rasgueo del bolígrafo sobre el papel. Héctor intentó acercarse a mí antes de salir de la oficina. Tenía los ojos llenos de lágrimas reales, lágrimas de un hombre que acaba de darse cuenta de que lo ha perdido todo. «Valeria, hijita, perdóname», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Yo no quería que esto pasara, te lo juro. Di un paso atrás protegiendo a Mateo detrás de mis piernas, fuera de su alcance. Tu silencio durante todos estos años fue igual de violento que las acciones de ella, le dije mirándolo con desprecio. No me vuelvas a llamar hijita. No tienes hija. Y desde hoy no tienes nieto. Salí de esa oficina de seguridad con Mateo en brazos. El peso de su cuerpo contra mi pecho era lo único real en ese momento. No miré atrás cuando la puerta de cristal se cerró detrás de nosotros. Volamos de regreso a Texas esa misma noche, en el último vuelo disponible. Mateo durmió todo el trayecto, aferrado a mi camisa, exhausto por el trauma. Llegamos a nuestra casa en Austin de madrugada, bajo un cielo oscuro y despejado. Lo primero que hice al entrar fue llamar a un cerrajero de emergencia que operaba las 24 horas. Pagué $300 en efectivo para cambiar absolutamente todas las cerraduras de la casa, incluyendo la puerta del garaje. Mi madre tenía una copia de la llave antigua que yo le había dado por obligación cultural. Nunca más volvería a cruzar esa puerta. Mi hogar se había convertido en una fortaleza. A la mañana siguiente, me senté en la cocina con una taza de café negro y mi teléfono. Bloqueé sus números de teléfono. Bloqueé sus correos electrónicos. Los bloqueé en todas las redes sociales. Llamé a la escuela primaria de Mateo y hablé directamente con la directora. Eliminé a mis padres y a mi hermana de la lista de contactos de emergencia autorizados. Puse una contraseña de seguridad estricta en su expediente para que nadie más que yo pudiera recogerlo bajo ninguna circunstancia. Luego, busqué al mejor terapeuta infantil de la ciudad. Mateo necesitaba ayuda profesional para procesar el terror de ese día, para entender que el abandono no fue su culpa. Y yo necesitaba ayuda para desaprender 30 años de manipulación, gaslighting y abuso emocional. Necesitaba aprender a vivir sin el peso aplastante de las expectativas de mi familia. Durante las siguientes semanas, intentaron contactarme por todos los medios posibles. Usaron números desconocidos y teléfonos públicos. Enviaron cartas al buzón llenas de culpa religiosa y manipulación emocional. Mi madre me dejó mensajes de voz desde el teléfono de una vecina, acusándome de romperle el corazón en 1000 pedazos. Me dijo que yo era una mala hija, una desagradecida que estaba destruyendo la sagrada unidad familiar por un simple malentendido de vacaciones. Camila me escribió desde una cuenta falsa en redes sociales para decirme que sus hijos lloraban porque extrañaban a su primo. Héctor me dejó audios llorando,
rogando que nos sentáramos a tomar un café y hablar como gente civilizada para arreglar las cosas. Borraba cada mensaje sin escuchar más de 5 segundos. Tiraba las cartas a la basura sin abrir los sobres. El silencio se convirtió en mi nueva armadura. El silencio absoluto, frío e inquebrantable era la única respuesta que merecían. No iba a darles el privilegio de mi ira, ni la satisfacción de mi dolor. Simplemente dejaron de existir en mi realidad. Han pasado 6 meses desde aquel día en Orlando. Mi casa en Austin es un lugar tranquilo, luminoso y seguro ahora. Ya no hay visitas sorpresa los fines de semana llenas de críticas sobre cómo decoro mi sala o cómo cocino. Ya no hay cenas obligatorias de domingo donde mi madre dicta cómo debo vivir mi vida y criar a mi hijo. Mateo ha vuelto a sonreír. Vuelve a ser ese niño dulce, curioso y empático, pero ahora hay una diferencia fundamental. Ahora sabe, con absoluta certeza, que está a salvo. Sabe que su madre es un escudo impenetrable que quemaría el mundo entero antes de dejar que alguien lo lastime. Romper con tu propia familia es el tabú más grande y oscuro en nuestra cultura hispana. Desde que naces, te enseñan que la sangre es sagrada e intocable, que debes perdonar cualquier atrocidad, cualquier insulto y cualquier traición simplemente porque son tus padres. Te enseñan a temer el qué dirán, a mantener las apariencias frente a la sociedad a costa de tu propia salud mental. Pero aprendí de la peor y más dolorosa manera que la sangre no te da derecho a destruir la mente de un niño. El respeto verdadero no se exige con miedo ni con amenazas. El amor genuino no se condiciona a la sumisión absoluta. A veces, proteger a los que realmente amas significa tener el valor de convertirte en el villano de la historia de otra persona. Para mi madre soy la hija ingrata, loca y vengativa que le robó a su nieto sin razón. Para mi hermana, soy la dramática exagerada que rompió la familia. Para mi padre, soy el fracaso absoluto de su imagen de familia perfecta. Y estoy perfectamente bien con eso. Acepto ese papel de villana con un orgullo inmenso, porque cada noche, cuando arropo a Mateo en su cama, le leo un cuento y veo que cierra los ojos y duerme en paz, sé que tomé la decisión correcta. Corté la cadena del trauma generacional con un solo golpe limpio y definitivo. El veneno de mi familia termina conmigo. No pasará a la siguiente generación. Y ahora te pregunto a ti que me escuchas al otro lado de la pantalla, ¿cuántas veces has perdonado lo imperdonable solo porque los que te lastiman llevan tu misma sangre? ¿Cuántas veces has sacrificado tu propia paz mental, tu dignidad y tu felicidad para mantener viva la ilusión de una familia unida? El límite entre la lealtad familiar y la autodestrucción es una línea muy fina y peligrosa. Y a veces, la única forma de sobrevivir, la única forma de salvarte a ti mismo y a los que dependen de ti, es aprender a caminar en la dirección contraria, sin dar explicaciones, sin sentir culpa y sin mirar atrás. Nunca más.